Hola, hola. Bienvenidos a The Priest Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos escuchan, pero pocos comprenden realmente. El TDAH, o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Un tema que podría sonar serio, pero les prometo que lo vamos a explorar con profundidad, humor y, claro, empatía. Y para empezar con una sonrisa les dejo esta. ¿Por qué los adultos con TDAH nunca juegan a las escondidas? Porque honestamente se les olvida que están jugando. Una realidad más que un chiste. Ahora prepárense porque este episodio promete ser revelador. Hablaremos de los retos, las fortalezas y sobre todo las soluciones para entender este fascinante trastorno que afecta a millones de personas en el mundo y que cada día parece ponerse más y más de moda. Este es The Priest Podcast. Soy su anfitrión Pablo Pruis y les doy la bienvenida a The Priest Podcast, donde hablaremos temas complejos de manera práctica y amena. Hoy nos sumergiremos en el TDAH, desde sus síntomas más conocidos hasta sus implicaciones económicas, psicológicas y sociales. Pero no solo hablaremos de los desafíos, también destacaremos esas fortalezas únicas que tienen las personas con TDAH. Y esa presentación fue a modo de presentación, introducción, manera de destacarme como anfitrión, por si nos están escuchando en el fondo del mar o en la CIA, como sea. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad afecta aproximadamente al 5% de los niños y entre el 2.5 y el 4% de los adultos a nivel mundial. Es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por tres grandes síntomas. 1. La falta de atención, dificultad para concentrarse en tareas específicas, olvidos frecuentes y una tendencia a distraerse fácilmente. Hiperactividad o energía incontrolable que muchas veces se traduce en inquietud física constante. Y por último, la impulsividad, decisiones rápidas y a menudo sin considerar las consecuencias como interrumpir conversaciones o hacer compras innecesarias o reaccionar emocionalmente poco controlado. Aunque estos síntomas parecen claros, su impacto en la vida diaria es profundo y a veces complicado. Sin embargo, aquí viene lo interesante. El TDAH no solo es una lista de problemas. Muchas personas con ese trastorno son increíblemente creativas, apasionadas y capaces de abordar problemas desde expectativas únicas. Por ejemplo, Thomas Alva Edison, quien se cree tenía TDAH, era conocido por ser inquieto y distraído en clase. Pero ¿quién necesita concentrarse en matemáticas básicas cuando puedes inventar la bombilla? Desde el ámbito psicológico, las personas con TDAH enfrentan desafíos emocionales como ansiedad, depresión o problemas de autoestima. En el ámbito económico puede complicar la gestión financiera o las carreras profesionales debido a la impulsividad o la dificultad para mantener la atención a largo plazo. Pero aquí está la buena noticia. Con estrategias adecuadas, las personas con TDAH no solo manejan estos desafíos, sino que pueden sobresalir. Terapias cognitivas, adaptaciones laborales y un entorno de apoyo marcan una gran diferencia. Y no olvidemos algo crucial. Estas mentes inquietas son necesarias en un mundo que necesita innovación. Sin ellas, muchas de las ideas revolucionarias que disfrutamos hoy probablemente nunca hubieran existido. Me pregunto, ¿quién más de los que he leído tenían TDAH? Greenberg. Y la perspectiva del TEDx basada en la literatura especializada nos deja claro que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad ha sido históricamente mal entendido. Para muchos representa un desafío que afecta la atención, el autocontrol y la organización. Pero como nos muestran las obras de Edward M. Hallowell, Dale Archer, Gabor Maté y bueno, el TEDx también puede ser una ventana hacia un potencial sin límites. Este artículo, por ejemplo, lo basé en los 4 libros fundamentales sobre el tema. Libros que, pues, en el momento, pues, para poder explorar una visión más integral del TEDx, se los mencionaré. Son bastante buenos, bastante entendibles sobre todo. ¿Y en qué se basan? Bueno, primero nos ayudan a entender el TEDx más allá del estigma. Por ejemplo, en el libro Drive to Distraction, Hollowell y Ratey desmitifican el TEDx, enfatizando que no se trata de un defecto personal, sino de una forma distinta de funcionamiento cerebral. Ese libro ayuda a comprender que las personas con TEDx enfrentan desafíos, pero también poseen habilidades únicas que muchas veces pasan desapercibidas. Y no me refiero a esa habilidad de mover los músculos de la córnea para desenfocar o mover las orejas.
sino habilidades que pueden ir más allá del propio pensamiento habitual al que estamos acostumbrados y que yo, por ejemplo, pongo que la falta de atención puede ser un problema en ciertas áreas o ciertas tareas, pero también puede dar lugar a un pensamiento divergente y altamente creativo, o bien un pensamiento que frena el sistema escolar natural al que estamos acostumbrados, pero que si dejamos libremente fluir con respecto a su propia manera de entender, entenderse y aprender y enseñar, pues tendremos una persona con TEDAG, pero que será altamente funcional. Así también por su parte Gabor Mate, en Scattered Minds, conecta el TEDAG con la experiencia emocional y el entorno social durante la infancia. Argumenta que este trastorno no es simplemente un problema genético, sino que está profundamente influenciado por factores emocionales y racionales. Mate resalta cómo el estrés temprano y las relaciones disfuncionales pueden afectar el desarrollo del cerebro, creando patrones de comportamientos característicos del TEDAG. Un problema si creciste en una familia disfuncional, o por lo menos todo 1900 en adelante, bueno, o incluso antes. Pero hay que ver el lado positivo, el TEDAG como una ventaja. Dale Archer, en su obra The ADHD Advantage, desafía la narrativa predominante de que el TEDAG es exclusivamente un trastorno. Aumenta que, cuando se maneja adecuadamente, puede convertirse en una ventaja competitiva en un mundo moderno. Según Archer, características como la hiperactividad y la impulsividad, vistas como desventajas en contextos tradicionales, pueden ser extraordinariamente útiles en entornos de alta energía, como el emprendimiento o las industrias creativas. Y bien, de aquí, por ejemplo, que uno sea tan bueno haciendo hiperfoco cuando se trata de ponte a trabajar y finalmente lo puede sacar. O bien, qué tan bueno puede ser una persona ya como adulto especializándose en lograr estudiar. O qué tan buena puede ser una persona como adulta o adulto logrando escuchar a los demás. También otro ejemplo que pone Archer describe casos de empresarios exitosos que atribuyen su éxito al TEDAG. La capacidad de Elon Musk, la capacidad de cambiar rápidamente de enfoque, tomar riesgos calculados y mantener altos niveles de energía. Bill Gates les permitió sobresalir sobre otros, incluso podrían haberse desanimado. Pero este enfoque positivo no minimiza los desafíos del TEDAG, aunque invita a reconsiderar cómo vemos a las personas que lo tienen. Y por eso nos ayudan a desarrollar estrategias para manejar el TEDAG. Por ejemplo, en otro libro que se llama Deliberate from Destruction de Hollowell, amplía su enfoque original al ofrecer estrategias prácticas para manejar el TEDAG. El autor insiste en que el primer paso es aceptar el diagnóstico y entender que no se trata de una sentencia, sino de una invitación al autoconocimiento. Aquí algunas estrategias claves se pueden destacar como establecer rutinas claras. Las personas con TEDAG suelen prosperar en entornos estructurados, crear hábitos diarios para ayudar a minimizar la distracción, terapia y apoyo emocional. El acompañamiento psicológico puede ser crucial para lidiar con los sentimientos de frustración, ansiedad y autoestima baja que a menudo acompañan al TEDAG. Tecnología como aliada también puede ser una de las formas para poder emplear las herramientas digitales como aplicaciones. También podemos aplicar aquí, por ejemplo, el método Pomodoro. Y bien, también podemos de esta manera organizar o reorganizar los recordatorios que pueden ayudar a gestionar tareas y compromisos. Hay que bajar la distracción. ¿Para qué? Pues para enfocar la energía en fortalezas, identificar y potenciar habilidades únicas como la creatividad o la resolución de problemas que pueden ayudar a transformar la percepción del TEDAG en una carga de una carga hacia una fortaleza. Más que una carga, una fortaleza, claro. Y el impacto emocional del TEDAG. Por ejemplo, Gabor Mate aporta una dimensión profundamente humana al hablar del TEDAG como un reflejo de la desconexión emocional. En Scattered Minds, Mate señala que muchas personas con TEDAG crecen con un sentimiento de inadecuación debido a la incomprensión de sus necesidades emocionales. Esto puede llevar a patrones de autocrítica y aislamiento, exacerbando los desafíos del TEDAG. Y de ahí mi falta de poder coordinar lo que digo o bien lo que siento. Pero
autor también destaca el poder de la empatía y la autocompasión en la sanación. Reconocer los comportamientos del TEDAG son respuestas naturales a ciertas experiencias que pueden liberar a las personas de la vergüenza y abrir el camino hacia una vida más equilibrada. Eso ayuda precisamente a romper los paradigmas. Por ejemplo, el cambio de la percepción social. Si tienes un amigo o un compañero de vida con TEDAG, no lo trates como un bicho. No es raro solo por tener antenas. Bueno, uno de los mayores desafíos para las personas con TEDAG es enfrentar esos estigmas sociales. Durante décadas, el trastorno se ha asociado exclusivamente con la infancia, pero como resaltan Hallowell y Archer, el TEDAG también afecta a adultos y de hecho puede manifestarse de maneras muy diferentes según la etapa de la vida. De ahí, por ejemplo, que tengamos a personas que pueden ser tanto más adictas o bien personas que nos pueden parecer hipersexualizadas, pero que finalmente esconden algo, con lo cual pues enfocan toda esa energía que tienen del TEDAG hacia su hábito o rol social actual. Por ello es que Archer destaca que la sociedad tiende a centrarse en lo que no funciona. En lugar de apreciar las contribuciones únicas de las personas o que las personas con TEDAG pueden ofrecer, este cambio de perspectiva se lo impiden, simplificando o pues no beneficiando a quienes tienen TEDAG, sino, bueno, en este caso, también enriquece a la sociedad al tomarlos en cuenta y no desestimándolos, a fomentar la diversidad de pensamientos y enfoques. Por lo cual, y en serio recomiendo estos 4 libros, que ya les diré bien los títulos por si no se han entendido. Los 4 libros coinciden en un punto central. El TEDAG no es simplemente un conjunto de síntomas que deben ser corregidos. Es una forma única de ser y de interactuar con el mundo, con desafíos reales, pero también con un inmenso potencial. Por ello, es que nosotros notamos que estos libros nos invitan a aceptar el TEDAG como parte de la vida de millones de personas y a verlo con compasión y esperanza. La compasión y la esperanza nos ayudan a comprender. Por ejemplo, Archer nos desafía a cambiar el enfoque y buscar las fortalezas que vienen con ese trastorno. Además, debemos recordar que en el fondo el TEDAG está profundamente relacionado con nuestras experiencias emocionales y relacionales. Al final, el TEDAG no define completamente a una persona, pero es una parte importante de quiénes son. La clave está en abordar ese trastorno con empatía, conocimiento y estrategias que permitan a cada individuo brillar a su manera. Así que espero que esa perspectiva sea enriquecedora y útil para comprender el TEDAG desde un ángulo más amplio y esperanzador. Sin embargo, hay algo más, como una conclusión. Pero vamos a los libros, antes que nada. Y dejando de distraerme con el gato, las recomendaciones de lectura, que pues si quieren profundizar en ese tema, les van a servir bastante, ya que son libros bastante amplios. Aunque hay que luchar un poco porque muchos de ellos no se encuentran en la versión impresa en español. Tenemos a libros como los que antes mencioné, Driving to Distraction, de Edward M. Hallowell y John J. Ratey. Una guía para entender el TEDAG desde una perspectiva práctica y esperanzadora. Otro libro que me ayudó mucho tanto a tratar este padecimiento como a pues escuchar a más personas y también a poder escribir este podcast es es un libro que se llama The ADHD Advantage de Dale Ecker. Este libro explora cómo el TEDAG puede ser una fortaleza y no solo un desafío. Tenemos libros como Deliberate from Distraction, también de Edward Hallowell, una continuación que ofrece estrategias claras para manejar el TEDAG. Y tenemos Scattered Minds, de Gabor Mate, una obra profunda que conecta el TEDAG con la experiencia emocional y el entorno social. Son libros que pues yo recomiendo leer, en este caso, para poder comprender más acerca del tema, ya que el TEDAG es algo que nos rodea actualmente y más en estas generaciones debido a la dependencia emocional y el desarrollo del SAP en generaciones anteriores o bien como síntomas posteriores al nacimiento. Pero bueno, ese es otro tema que pues nos va a ayudar a entender desde una perspectiva más enriquecedora todo este ángulo del TEDAG y el espectro autista. Y una de mis opiniones como amante de la física y psicólogo, así como de las matemáticas, es una perspectiva cuántica y neuronal del TEDAG.
ya que, pues desde una perspectiva psicológica, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede considerarse no solo como un desafío del comportamiento de la cognición, sino como un estado que refleja la complejidad del cerebro humano. Un humano tiene tantas arrugas. Si lo abordamos desde un enfoque cuántico y neuronal, podemos ofrecer una interpretación más profunda de lo que implica vivir con ese trastorno. Así también nos damos una idea de qué es la mente cuántica y el TEDAG. La física cuántica nos ha enseñado que la realidad no es fija, es dinámica y está llena de posibilidades. De manera análoga, la mente de una persona con TEDAG opera con un sistema o como un sistema cuántico, en lugar de seguir caminos lineales y predecibles. Eso no es una máquina programada, o al menos eso es lo que entendemos, ya que tiende a saltar entre ideas, pensamientos y estímulos, explorando territorios mentales que otros podrían pasar por alto. De aquí la diferencia de las personalidades. Pero este caos creativo puede ser visto como una forma de pensamiento no lineal, donde las conexiones entre ideas aparentemente inconexas se vuelven posibles. Este tipo de procesamiento mental tiene un gran potencial en campos que requieren innovación, creatividad y soluciones fuera de lo convencional. Sin embargo, la dificultad para procesar toda esta información radica en canalizar esta energía mental hacia un propósito específico, algo que el cerebro neurotípico logra con mayor facilidad. Y el cerebro tiende de una persona con TEDAG, el cerebro neuronal y el TEDAG, desde la neurociencia, pues el TEDAG se asocia con alteraciones en la regulación de los neurotransmisores, principalmente la dopamina y la noradrenalina. Esas sustancias químicas son esenciales para mantener la atención, regular las emociones y controlar los impulsos. La falta de equilibrio de estos sistemas crea los síntomas característicos del TEDAG, como la dificultad para mantener el enfoque, la hiperactividad y la impulsividad. A nivel estructural, estudiosos han encontrado que ciertas áreas del cuerpo, como la corteza prefrontal, muestran un desarrollo más lento o una actividad menos regulada en personas con TEDAG. Esta región es responsable de funciones ejecutivas, como la planificación, el control de impulsos y la toma de decisiones, muy parecido a la cámara ejecutiva. Pero, o sin embargo, esta aparente desventaja puede estar equilibrada por una mayor actividad en otras áreas, como el sistema límbico que impulsa la creatividad y la pasión. Así también, en este caso, la integración cuántica y neuronal unen ambas perspectivas. Podemos ver al TEDAG como un estado mental único que opera en una frecuencia distinta, y las personas con TEDAG no son defectuosas, sino que tienen un cerebro diseñado para funcionar de manera diferente. Esa diferencia puede ser tanto una fortaleza como una debilidad dependiendo del contexto y las herramientas disponibles. Y desde una perspectiva psicológica cuántica, la neuroplasticidad del cerebro humano ofrece una perspectiva, una esperanza inmensa. Así, las partículas subatómicas pueden cambiar de estado dependiendo del entorno y las condiciones. El cerebro con TEDAG tiene la capacidad de adaptarse y desarrollarse con un apoyo adecuado. Estrategias como la terapia cognitivo-conductual, la meditación y el uso de tecnología puede ayudar a dirigir o redirigir la energía mental de manera productiva. Mindfulness. Así, ya para terminar, en conclusión, el TEDAG, visto a través de un lente cuántico y neuronal, es un recordatorio de que la diversidad en el funcionamiento cerebral es una manifestación de la riqueza del potencial humano. En lugar de encasillar ese trastorno como una limitación, deberíamos verlo como una oportunidad para explorar nuevas formas de pensamiento y aprendizaje. Así, el cerebro humano, como un sistema cuántico, tiene ese inmenso potencial para adaptarse, crecer y encontrar nuevas rutas hacia el equilibrio. Todos los humanos somos diferentes. La clave está en proporcionar las herramientas adecuadas para que estas mentes dinámicas puedan proporcionar las herramientas hacia otras personas, y no solo dentro de los límites de una sociedad estructurada, sino también en los espacios creativos y disruptivos que suelen brillar o donde suelen brillar. El TEDAG no es simplemente un reto a superar, sino una invitación a comprender la mente humana desde una perspectiva más amplia, integrando lo emocional, lo científico, lo pseudocientífico y lo creativo. Y bueno, ya fue mucho, ya duró mucho este podcast. No es cierto. Recordando que el TEDAG es mucho más que un diagnóstico, es una forma de experimentar el mundo. Y sí, representa desafíos, pero también fortalezas únicas que pueden ser aprovechadas con las herramientas correctas. Así que aprender a vivir con TEDAG no es un proceso de curación, sino de descubrimiento y adaptación.
Como dice un antiguo proverbio hebreo, el mundo está lleno de pequeñas chispas divinas que solo aquellos con los ojos curiosos pueden ver. Así quizás el TEDx sea una de esas chispas que nos invita a mirar más allá de lo evidente y a valorar lo inesperado. Así que, ya para despedirme, les recuerdo que The Priest Podcast vive gracias a ustedes. Suscríbanse, dejen sus comentarios, sigan escuchándonos, por favor, amplíen el público, así que compártanlo, porque este espacio es un diálogo y no un monólogo. Cuéntenme, ¿cómo ha sido su experiencia con el TEDx? Cada historia aporta y enriquece la conversación. Por último, gracias por acompañarme en este viaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Saludos a todos los aliens en el mar. Y bueno, que yo no les llamaría aliens, solo seres vivos genéticamente diferentes a nosotros. Pero saludos a todos los seres vivos que nos escuchen y nos percepten en este universo o en otro. Y si nos escuchamos en una onda de radio emitida desde la Tierra en 1.000.000 de años, saludos desde el pasado. Las diferencias no nos dividen, nos hacen más interesantes. Nos vemos hasta la próxima. Y también recuerden, el secreto de la longevidad es saber escuchar. Shalom.